Imaginen una noche oscura en Judea, hace más de 2000 años. Un hombre camina entre las sombras, su túnica rasgada por el viento del desierto. Sus palabras resuenan como truenos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Ese hombre era Jesús de Nazaret, y su mensaje cambió el mundo. Pero hoy, en el año 2025, millones dicen seguirlo, mientras caminan por senderos que él nunca trazó. ¿Qué pasaría si te dijera que hay religiones que parecen cristianas, pero que, al mirarlas de cerca, se alejan de la esencia de su enseñanza? Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a desenmascarar 7 de ellas. Abramos los ojos y busquemos la verdad. Parecen cristianos, pero no lo son. Hablan de Dios, de Jesús, incluso leen la Biblia. Pero sus creencias los alejan del cristianismo original. Millones de personas siguen estas religiones sin saber la verdad. Y al final, descubrirás cómo una de ellas ha desviado a innumerables almas, sin que siquiera lo noten. Antes de sumergirnos, recordemos qué dice la Biblia sobre el verdadero cristianismo. En Mateo 16:18, Jesús le dice a Pedro: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». No iglesias, no religiones múltiples, sino su iglesia. En Gálatas 1:8, Pablo advierte: «Si alguien les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema». La Biblia es clara, hay un solo evangelio, una sola fe, Efesios 4:5. Pero a lo largo de los siglos, y hasta hoy, han surgido movimientos que toman el nombre de Cristo y lo transforman. Veamos 7 religiones actuales que parecen cristianas, pero no lo son. Primero, los Testigos de Jehová, fundados en el siglo XIX por Charles Taze Russell. Dicen seguir a Cristo. Pero escucha esto. Niegan que Jesús sea Dios, afirmando que es solo un ser creado por el arcángel Miguel. Juan 1:1 dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Ellos cambian esto en su propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, diciendo el Verbo era un Dios. Además, creen que solo 144,000 irán al cielo, Apocalipsis 7, mientras el resto vivirá en la tierra. Además, rechazan la cruz como símbolo cristiano y prohíben las transfusiones de sangre, incluso si eso significa la muerte. ¿Puede una religión que cambia la Biblia y niega la divinidad de Jesús ser verdaderamente cristiana? ¿Es esto el Evangelio de Jesús? La Biblia dice en Juan 10:16 que hay un solo rebaño, no 2 destinos separados. Nay. Segundo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones. Joseph Smith, en 1830, afirmó recibir nuevas revelaciones en las planchas de oro. Dicen creer en Jesús, pero añaden el libro de Mormón como igual a la Biblia. En 2 Timoteo 3:16, se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Necesitamos más? Además, enseñan que los humanos pueden convertirse en dioses, algo que contradice Isaías 43:10. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Los mormones dicen creer en Dios y en Jesucristo, pero su doctrina es radicalmente distinta al cristianismo. Joseph Smith, su fundador, afirmó que todas las iglesias cristianas estaban equivocadas y que Dios le reveló una nueva verdad, un evangelio que solo él conocía. En el mormonismo, Dios no es eterno, sino que una vez fue un hombre que ascendió a la divinidad, y ellos creen que los fieles también pueden convertirse en dioses en la otra vida. Además, aceptan otros libros sagrados como el Libro de Mormón, que contradicen la Biblia en varios puntos. ¿Es esta una restauración de la verdad, o una falsa doctrina que engaña a millones? ¿Cristianismo o una nueva cosmología? Tercero, la Iglesia de la Unificación, fundada por Sun Myung Moon en 1954. Moon se proclamó el Mesías que completa la obra de Jesús. Dicen que Cristo falló al no casarse y tener hijos, y que Moon vino a corregirlo. Hebreos 9:28 dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No hay segunda venida fallida, ni misión incompleta. Sun Myung Moon dijo que Jesús no cumplió su misión,
por lo que Dios le eligió a él para terminar el trabajo. Su iglesia organiza matrimonios masivos y arreglados entre personas que nunca se han visto antes. Esta mezcla de cristianismo con ideas propias los aleja de la cruz. Allí. Cuarto, la ciencia cristiana, creada por Mary Baker Eddy en 1879. No tiene nada que ver con la ciencia, ni con el cristianismo bíblico. Su fundadora, Mary Baker Eddy, afirma que el pecado, la enfermedad y la muerte son ilusiones, y que Jesús nos enseñó a superarlas con la mente. Para ellos, la fe es suficiente para sanar cualquier enfermedad. Por eso, rechazan la medicina y los hospitales. Pero si la muerte es una ilusión, ¿por qué sus seguidores siguen muriendo? Pero Romanos 5:12 dice, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. La Biblia no niega la realidad del sufrimiento, la enfrenta con la redención. ¿Es esto cristianismo o filosofía disfrazada? Quinto, el pentecostalismo. El pentecostalismo nació a comienzos del siglo XX. En un lugar poco probable, una vieja iglesia en Los Ángeles, en la calle Azusa. Allí, un pastor afroamericano llamado William J. Seymour predicó algo revolucionario. El Espíritu Santo aún habla, aún sana, y aún desciende como fuego. Las personas comenzaron a hablar en lenguas, a profetizar, a caer al suelo por lo que llamaban el poder de Dios. Pronto, ese fuego se extendió como un virus espiritual, desde Estados Unidos hasta América Latina, Asia y África. Hoy, más de 600 millones de personas en el mundo se identifican como pentecostales o carismáticos. En muchos cultos pentecostales, la emoción reemplaza la enseñanza bíblica sólida. Se prioriza sentir la presencia antes que conocer la verdad. Esto puede llevar a una fe superficial basada en experiencias momentáneas. Se predican revelaciones personales como si fueran doctrinas absolutas. Enseñan que si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Esto crea culpa, presión psicológica y falsas manifestaciones. Algunos líderes profetizan cosas que nunca se cumplen. Se usan frases como Dios me dijo para manipular o controlar. Enseñan que si tienes fe, Dios te hará rico, te sanará y te dará éxito. Algunos pastores son vistos casi como intocables, como si fueran la voz directa de Dios. En Ezequiel 13, versículo 9 dice, mi mano estará contra los profetas que tienen visiones falsas y hacen predicciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo ni serán inscritos en los registros de la casa de Israel, ni volverán a la tierra de Israel, entonces sabrán que yo soy el Señor Dios. ¿Es esta una iglesia de fe? ¿O de manipulación? Sexto, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Popular en América Latina, promete bendiciones materiales a cambio de ofrendas. ¿Suena a cristianismo? Mateo 6:24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús nunca predicó prosperidad como el Evangelio, sino arrepentimiento y fe. Séptimo, ciertos grupos extremistas derivados de los adventistas del séptimo día. Fundados por Ellen G. White, los adventistas creen que el sábado es el único día válido de adoración. Algunos de sus seguidores afirman que quienes adoran en domingo llevan la marca de la bestia. Aunque muchos adventistas son cristianos ortodoxos, algunos añaden profecías y reglas que van más allá de la Biblia, como la salvación por obras. Efesios 2:8-9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Cuando la ley eclipsa la cruz, el Evangelio se pierde. ¿Es esta una verdadera restauración del cristianismo? ¿O una interpretación equivocada? Hemos recorrido 7 caminos que parecen cristianos, pero se desvían de la verdad bíblica. Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Hoy, en 2025, la advertencia sigue vigente. Busca la verdad en la palabra, no en las apariencias.
Cada una de estas religiones usa elementos cristianos, pero al final distorsionan su esencia. La pregunta es, ¿conoces realmente tu fe? ¿Y tú? ¿Qué camino seguirás? Déjanos saber en los comentarios.